Me dejaron fuera de la boda de mi hermana por recortes. Así que usé el dinero del regalo para irme a un resort de lujo. Cuando la boda implosionó, de repente yo era el único que podía salvarlos. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El zumbido de la oficina era un monstruo familiar, una bestia compuesta por el tecleo frenético de docenas de personas. El murmullo constante de las llamadas de ventas y el silbido agudo del aire acondicionado que luchaba por mantener a raya el calor de la Ciudad de México. Eran las 4 de la tarde de un martes, y la fecha de entrega de mi proyecto se cernía sobre mí como un buitre. Tenía 39 años, era gerente de proyectos de TI, y mi vida se medía en plazos, diagramas de Gantt y reuniones de seguimiento. Era un caos controlado, un caos que yo entendía y, en cierto modo, disfrutaba. Pero el caos que estaba a punto de desatarse no tenía nada que ver con servidores o líneas de código. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, junto a una taza de café ya fría y una montaña de papeles. Lo ignoré. Probablemente era otro correo del equipo de marketing. Pero vibró de nuevo, esta vez con la insistencia de un mensaje de texto. Con un suspiro, aparté la vista de la pantalla de mi computadora. El nombre en la notificación era Sofía. Mi hermana. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Hacía días que no hablaba con ella, perdida como estaba en el torbellino de los preparativos de su boda. La imaginé probándose vestidos, eligiendo flores, discutiendo sobre el sabor del pastel. Abrí el mensaje, esperando una pregunta trivial o una queja divertida sobre su prometido, Marco. Lo que leí me heló la sangre. Hermanito, ya cerramos la lista de invitados y tuvimos que hacer recortes muy difíciles. Espero que entiendas. TQM. Leí el mensaje una vez. Luego otra. Y una tercera. Las palabras flotaban en la pantalla, absurdas, irreales. ¿Recortes difíciles? Yo no era un primo lejano al que no había visto en años. No era un viejo amigo de la familia cuyo nombre apenas recordaba. Era Leandro, su hermano. El que le había enseñado a andar en bicicleta. El que la había consolado después de su primer desamor. El que, literalmente, había pagado su alquiler cuando perdió su trabajo hacía unos años. Una risa seca, sin humor, escapó de mis labios. Tenía que ser una broma. Una broma de muy mal gusto. Miré la foto que tenía en mi escritorio, un recuerdo de tiempos más simples, Sofía y yo, de niños, sonriendo sin dientes en un parque. ¿En qué momento habíamos pasado de eso a esto? ¿A un mensaje de texto impersonal que me borraba de uno de los días más importantes de su vida? Mi primer instinto fue la negación. Quizás había entendido mal. Quizás se refería a otra cosa. Con los dedos temblando ligeramente, busqué el contacto de mi madre. Ella lo sabría. Ella pondría las cosas en su sitio. Contestó al segundo timbrazo, su voz falsamente alegre, un tono que yo conocía demasiado bien. Era su voz de todo está bien, no hay problemas en esta familia perfecta. Mijo. ¡Qué milagro! ¿Cómo estás? Bien, mamá. Oye, te llamo rápido. Me acaba de llegar un mensaje de Sofía, un poco raro. Ah, ¿sí? ¿Qué te dijo esa loquilla? Su tono era demasiado casual. Ya lo sabía. Dice que cerraron la lista de invitados y que yo no estoy. Hice una pausa, dándole la oportunidad de desmentirlo, de reírse y decir que Sofía estaba bromeando. El silencio que siguió fue breve, pero fue suficiente. Fue una confirmación más ruidosa que cualquier grito. Ay, mijo, empezó, y su voz cambió a ese tono condescendiente que usaba cuando sentía que yo estaba siendo difícil. Es solo una boda, no exageres. La frase me golpeó como una bofetada. ¿No exageres? Sentí como un nudo caliente se formaba en mi estómago. ¿Hablas en serio,
mamá? Soy su hermano. ¿Cómo es posible que no esté invitado a su propia boda? Bueno, es que quieren algo muy íntimo, ya sabes. Con la familia más cercana y los amigos de toda la vida. ¿Íntimo? Mamá, acabo de ver sus redes sociales. Tiene etiquetadas a 150 personas en la publicación de su despedida de soltera. ¿Eso es íntimo? Otro silencio. Luego, una risita nerviosa. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas, Leandro. Las bodas son carísimas. Y quizás pensaron que a ti no te importaría. Ya sabes, con tu trabajo, tu familia, siempre estás tan ocupado. Que a ti no te importaría. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi paciencia. La paciencia que había cultivado durante casi 40 años. La paciencia de ser el hijo responsable, el hermano confiable, el pilar silencioso que siempre estaba ahí para solucionar los problemas de los demás. ¿Qué no me importaría? Repetí, mi voz peligrosamente tranquila. Mamá, he estado ahí para ella en todo. La ayudé a mudarse 2 veces. Cuando se quedó sin trabajo, mi esposa y yo cubrimos la mitad de su renta durante 6 meses. Fui yo quien la ayudó a superar su ruptura con Daniel, ¿recuerdas? ¿Y ahora no soy lo suficientemente bueno para verla casarse? Y ay, ya vas a empezar con el drama. Dijo, con un suspiro de mártir. No es personal, entiende. Es solo un día. Estás exagerando. Exagerando. Esa palabra de nuevo. La palabra que usaban para invalidarme, para hacerme sentir pequeño, para que me tragara mi dolor y mi rabia y siguiera siendo el buen chico que no causaba problemas. Pero algo dentro de mí, algo que había estado agrietado durante mucho tiempo, finalmente se rompió. Colgué el teléfono sin despedirme. El zumbido de la oficina desapareció. Lo único que oía era el latido furioso en mis oídos. Miré la pantalla de mi computadora, los diagramas, los plazos, todo parecía insignificante. Mi mundo real, mi familia, acababa de mostrarme mi verdadero lugar en él, el de un extra prescindible. Y si era prescindible para su alegría, entonces también lo sería para sus crisis. Abrí una nueva pestaña en mi navegador. Si no iba a ir a la boda de mi hermana, me iría a un lugar mucho, mucho mejor. La llamada con mi madre fue el detonante, la chispa que encendió una pradera seca de resentimientos acumulados. Mientras miraba la pantalla de mi laptop, con las palabras vuelos a Cancún parpadeando en la barra de búsqueda, mi mente no pudo evitar retroceder. No a un recuerdo lejano y borroso, sino a uno tan vívido y doloroso que todavía sentía su eco en mi cuenta bancaria y en la mirada de mi esposa. Fue hace 2 años. Elena y yo celebrábamos nuestro 10º aniversario. Habíamos ahorrado durante meses para esa noche. No éramos de grandes lujos, pero esa vez queríamos tirar la casa por la ventana. Reservé en Pujol, una de esas experiencias culinarias que solo te permites una vez en la vida. Elena se había comprado un vestido nuevo, uno de color esmeralda que hacía juego con sus ojos. Se veía radiante, feliz. Por unas horas, no éramos solo papá y mamá, éramos Leandro y Elena, la pareja que se enamoró en la universidad. Estábamos a la mitad del menú de degustación, riendo por alguna tontería, cuando mi teléfono empezó a vibrar sobre la mesa. El nombre de Sofía iluminó la pantalla. No contestes, dijo Elena, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es nuestra noche. Solo un segundo, mi amor. Quizás es importante. Importante. Qué ingenuo era. Bueno. Contesté, tratando de mantener la voz baja. Al otro lado de la línea, solo había sollozos histéricos. Leandro. Leandro, tienes que ayudarme. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó, Sofía? ¿Estás bien? ¿Tuviste un accidente? Peor. Mucho peor. Gritó entre lágrimas. Son los proveedores de la boutique. Ah, la boutique. Su gran proyecto de emprendimiento. Una tienda online donde vendía ropa que compraba en el centro y remarcaba al triple.
Un capricho que duró exactamente 8 meses, el tiempo que tardó en gastarse el dinero que mi padre le había dado y acumular una montaña de deudas. ¿Qué pasa con los proveedores?, pregunté, mientras sentía la mirada de Elena clavada en mí. Su sonrisa había desaparecido por completo. Dicen que si no les pago para mañana, van a venir a la casa. Dijeron cosas horribles, Leandro. Tengo miedo. ¿Cuánto les debes, Sofía? Hubo una pausa. Solo se oía su respiración entrecortada. Casi 80,000 pesos. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. 80,000 pesos. Era casi exactamente la cantidad que Elena y yo habíamos estado ahorrando para el enganche de un coche nuevo, uno más seguro para llevar a nuestra hija, Valeria. Sofía, no tengo ese dinero, mentí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Sí lo tienes. Chilló, su voz pasando de la desesperación a la acusación en un segundo. Tú siempre tienes dinero. Por favor, Leandro. Te lo juro por lo que más quieras que te lo devuelvo. Te lo pago en mensualidades, como sea, pero sácame de esta. Me salvaste la vida, hermanito. Miré a Elena. Su rostro era una máscara de decepción. No estaba enojada con Sofía. Estaba enojada conmigo. Porque sabía lo que iba a hacer. Siempre lo hacía. Yo era el hermano mayor, el responsable, el que arreglaba las cosas. Era mi papel, el guión que me habían asignado desde niño. Está bien, susurré, derrotado. Déjame ver qué puedo hacer. La cena de aniversario terminó ahí. El resto de los platillos llegaron y se fueron sin que apenas los probáramos. El ambiente festivo se había evaporado, reemplazado por una tensión fría y pesada. Elena no dijo una palabra. Simplemente me miraba, y en sus ojos no había reproche, sino una profunda tristeza. La tristeza de saber que, una vez más, mi familia de origen tenía prioridad sobre la nuestra. Al día siguiente, fui al banco. Saqué los 80,000 pesos de nuestra cuenta de ahorros. Se los di a Sofía en un sobre. Ella me abrazó, llorando de gratitud, repitiendo una y otra vez que yo era el mejor hermano del mundo y que me lo pagaría todo. Han pasado 2 años. No he visto ni un solo peso de vuelta. Cuando se lo mencioné una vez, hace como 1 año, se ofendió. ¡Ay, qué materialista! Me dijo, frunciendo el ceño. Pensé que lo hacías por amor, no para estarme cobrando. Además, ahora las cosas me van súper bien con Marco, ¿para qué necesitas ese dinero? Y esa fue la última vez que toqué el tema. Me lo tragué. Como siempre. Me tragué la injusticia, el abuso de confianza, la bofetada de su ingratitud. Lo enterré bajo capas de es mi hermana pequeña y la familia es primero. Pero ahora, mirando la pantalla de la computadora, ese recuerdo resurgió con una claridad brutal. El dinero no era lo importante. Era el patrón. El patrón de dar y dar y dar, y a cambio recibir un mensaje de texto. Un recorte difícil. ¿Para qué necesitas ese dinero? La pregunta de Sofía resonó en mi cabeza, pero esta vez con una respuesta clara y contundente. Lo necesitaba para esto. Hice clic en comprar. Vuelo en primera clase a Cancún. 7 días. Salida, el viernes por la mañana, justo cuando los invitados de la boda íntima estarían llegando a la ciudad. Luego, abrí otra pestaña. Hoteles de lujo todo incluido en Cancún. Busqué el más caro, el más opulento, el que tenía las mejores fotos de suites con vista al mar. Se acabó, dije en voz alta, en la soledad de mi oficina. Se acabó el tonto resuelve problemas. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control de mi vida volvía a mis manos. Llegué a casa esa noche con un nudo en la garganta y un boleto de avión electrónico en mi correo. La casa estaba en silencio, excepto por el sonido de la televisión en la sala. Valeria, mi hija de 5 años, ya dormía. Encontré a Elena en el sofá, viendo una serie, con una copa de vino en la mano. Levantó la vista cuando entré. Su radar para mi estado de ánimo era infalible.
Vio la tensión en mis hombros, la tormenta en mis ojos. ¿Qué pasó?, preguntó, pausando la serie. No me anduve con rodeos. Me senté a su lado y le conté todo. El mensaje de Sofía. La llamada con mi madre. Las palabras exactas, recortes difíciles, no exageres, algo íntimo. Mientras hablaba, su expresión pasó de la sorpresa a una ira fría y contenida. No estaba sorprendida por la acción en sí, sino por el descaro. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando un punto fijo en la pared. Lo siento mucho, mi amor, dijo finalmente, su voz suave pero firme. No es tu culpa. Lo sé. Pero lo siento por ti. Porque sé cuánto te duele, aunque finjas que no. Tomó un sorbo de vino. ¿Y qué dijo tu madre? No, déjame adivinar. Que estás exagerando. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por tener a alguien que me entendía sin necesidad de explicaciones. Y que no es personal, añadí, con una sonrisa amarga. Elena resopló. Claro que es personal. Todo lo que te hacen es personal. Te usan como su cajero automático personal, su terapeuta personal, su servicio de emergencias personal. Y cuando llega el momento de celebrar, de repente no eres lo suficientemente personal para estar en la foto. Sus palabras eran duras, pero eran la verdad. Una verdad que yo había estado evitando durante años. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó, mirándome directamente a los ojos. Ahí estaba la pregunta del millón. El viejo Leandro se habría quejado un par de días, se habría tragado su orgullo y habría terminado enviando un regalo de bodas caro para mantener la paz. El viejo Leandro habría permitido que la herida se infectara en silencio, convirtiéndose en otra capa de resentimiento. Pero el viejo Leandro había muerto esa tarde en su oficina. Compré un boleto de avión, dije, casi en un susurro. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Qué? A Cancún. Salgo el viernes. Vuelvo en una semana. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de mi esposa. No era una sonrisa de malicia, sino de pura y absoluta satisfacción. Se inclinó y me dio un beso de verdad, uno que no me había dado en mucho tiempo. Sí, exclamó, casi riendo. Por fin. Eso es, mi amor. Su reacción fue el empujón final que necesitaba. Cualquier duda persistente se desvaneció. ¿Cuánto pensabas gastar en su estúpido regalo de bodas?, preguntó, su voz llena de una energía nueva. No sé, 30, 40 mil pesos. Es mi hermana, al fin y al cabo. Exacto. Pues ahora invierte ese dinero en ti. Quiero que te vayas al mejor hotel. Quiero que pidas servicio a la habitación todos los días. Quiero que te tomes todos los cócteles que se te antojen y que no pienses en ellos ni por un segundo. Se levantó y trajo su laptop. Nos sentamos juntos en el sofá, como dos conspiradores planeando un golpe de estado. No, dijo ella, descartando un hotel. Se ve demasiado familiar. Necesitas algo decadente. Algo que grite me importa un bledo su boda. Encontramos el lugar perfecto. Un resort solo para adultos, con piscinas infinitas que se fundían con el mar, restaurantes de autor y suites que parecían sacadas de una revista. El precio era obsceno. Era más de lo que habíamos gastado en nuestras últimas 3 vacaciones familiares juntas. Dudé por un instante. ¿No es demasiado? Elena me miró con una seriedad feroz. Leandro, hace 2 años, sacaste el dinero que ahorramos para la seguridad de nuestra hija para pagarle un capricho a tu hermana. Un capricho que nunca te agradeció y mucho menos te pagó. Esto no es demasiado. Esto es justicia poética. Esto es terapia. Paga la suite con la piscina privada. Y lo hice. Mientras la confirmación de la reserva llegaba a mi correo, sentí una ligereza que no había experimentado en años. No era solo un viaje. Era una declaración de independencia. Era yo, eligiéndome a mí mismo por encima de las expectativas tóxicas de mi familia. Era yo, protegiendo mi propia paz, mi propia dignidad.
Elena me abrazó fuerte. Estoy tan orgullosa de ti, susurró en mi oído. Y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. No solo por mí, sino por nosotros. Por la familia que sí me valoraba, la que yo había elegido y construido. La tormenta se avecinaba, lo sabía. Pero por primera vez, no le tenía miedo. La iba a ver desde un camastro, con una piña colada en la mano. El viernes por la mañana llegó con una extraña mezcla de nerviosismo y euforia. Mientras me afeitaba, me miré en el espejo. Tenía el mismo rostro de siempre, pero algo en mi mirada había cambiado. Había una chispa de desafío, una determinación que había estado ausente durante demasiado tiempo. Elena me llevó al aeropuerto. Valeria, mi hija, medio dormida en su silla de auto, me dio un abrazo pegajoso y me hizo prometerle que le traería un tesoro de pirata. Pórtate bien, le dije a Elena, con una sonrisa cómplice. El que se tiene que portar mal eres tú, respondió ella, guiñándome un ojo. Desconéctate. Disfruta. Y por favor, publica muchas fotos. Que sufran. Ese era el plan. El aeropuerto de la Ciudad de México a las 7 de la mañana es un universo en sí mismo. Gente corriendo, anuncios por los altavoces, el olor a café y a prisas. Pero yo no tenía prisa. Caminé con calma hacia la sala de primera clase, un lujo que nunca antes me había permitido. Siempre era el tipo práctico, el que buscaba la tarifa más económica. Pero esta vez no se trataba de economía. Se trataba de simbolismo. Me senté en un cómodo sillón de cuero, acepté una copa de jugo de naranja y observé el ajetreo desde mi burbuja de tranquilidad. Saqué mi teléfono. Era hora de lanzar el primer misil. Tomé una foto de mi pase de abordar, cuidadosamente colocado junto a mi pasaporte y la copa de jugo. El destino, Cancún, y la clase, primera, eran claramente visibles. La publiqué en mi perfil de Instagram y Facebook, una plataforma que sabía que toda mi familia, hasta la tía más lejana, revisaba religiosamente. El pie de foto fue cuidadosamente elaborado. No quería sonar demasiado agresivo, solo, sutilmente venenoso. A veces, los recortes difíciles en la vida te abren la puerta a oportunidades inesperadas. Salud por los nuevos comienzos. Nos vemos en una semana. Le di a publicar y sentí una descarga de adrenalina. El dado estaba echado. Durante el vuelo, me dediqué a disfrutar de la experiencia. El asiento que se convertía en cama, la comida que no era un sándwich de plástico, la champaña. La verdadera champaña, no el vino espumoso barato que seguramente servirían en la boda de Sofía. Mientras el avión ascendía sobre el mar de nubes, me permití pensar en ellos por un momento. A esa hora, mi madre estaría histérica, corriendo de un lado a otro, asegurándose de que el peinado de Sofía estuviera perfecto. Mi padre estaría incómodo en su traje, preguntándose cuánto costaría todo aquello. ¿Y Sofía? Sofía estaría en el centro de todo, la princesa de su propio cuento de hadas, sin dedicarme ni un solo pensamiento. La ironía era deliciosa. Ellos me habían borrado de su día especial, y yo, en respuesta, me había regalado una semana especial, financiada por el dinero que, en su retorcida lógica, yo debería haberles dado. Aterricé en Cancún y el calor húmedo y salado me recibió como un abrazo. El aire olía a mar, a protector solar y a libertad. Un chofer con un cartel con mi nombre me esperaba. Me llevó a una camioneta negra impecable, con toallas frías y botellas de agua esperándome en el asiento trasero. Esto era otro nivel. Durante el trayecto al hotel, encendí mi teléfono, preparándome para la inevitable reacción. No me decepcionó. Tenía 5 llamadas perdidas de mi madre. Y una serie de mensajes de texto que eran una obra maestra del chantaje emocional. Leandro, ¿dónde estás? Contesta el teléfono. No puedo creer que estés haciendo esto. El día de la boda de tu hermana. ¿No tienes corazón? Tu hermana está muy dolida. Pensó que te alegrarías por ella. Esto es muy infantil y egoísta de tu parte. Me has decepcionado profundamente. Leí los mensajes sin que me afectaran.
Era como ver una película predecible. Sabía exactamente qué botones intentarían presionar. Pero esos botones ya no funcionaban. Estaban desconectados. Luego vi las notificaciones de redes sociales. La foto había explotado. Primos confundidos preguntando qué pasaba. Amigos de la universidad dándome me gusta. Y luego, el comentario que me hizo sonreír. Era de mi tío Roberto, el hermano mayor de mi madre, un hombre de pocas palabras pero de una honestidad brutal. Había escrito simplemente, así se hace, sobrino. A la próxima me invitas. Sabía que no estaba solo en mi percepción de la dinámica familiar. Pero la verdadera joya era un mensaje de mi prima Valeria, la que me había advertido sobre el desastre inminente. Primo, eres mi héroe. Tía Isabel está que echa humo. Le enseñó tu foto a mi mamá y dijo, mira a tu sobrino malagradecido, presumiendo mientras su hermana sufre. Es épico. Me reía carcajadas en el asiento trasero de la camioneta. Sufriendo. Sí, claro. Seguramente estaba sufriendo mientras elegía qué filtro de Instagram usar para su foto de recién casada. Decidí responder solo a mi madre. No con palabras, sino con una imagen. Justo en ese momento, la camioneta giró y la vista del mar Caribe se abrió ante mí, una extensión de azul turquesa tan perfecta que no parecía real. Tomé una foto rápida por la ventana. Se la envié por WhatsApp sin ningún texto. Solo la imagen. Un mar de tranquilidad contra su tormenta de histeria. Luego, puse mi teléfono en modo avión. El primer golpe había sido un éxito. Ahora, era el momento de disfrutar del botín de guerra. La entrada al resort era como cruzar un portal a otra dimensión. El vestíbulo era un espacio abierto y monumental, con techos altísimos, palmeras que crecían en el interior y una brisa constante que traía consigo el aroma del mar. Antes de que pudiera siquiera acercarme al mostrador de recepción, una mujer sonriente con un uniforme impecable me ofreció una toalla fría con aroma a eucalipto y un cóctel de bienvenida en una copa de flauta. El líquido era de un color rosa pálido, con una rodaja de carambola flotando en la superficie. Bienvenido al paraíso, señor, dijo. Mientras hacía el check-in, no pude evitar contrastar esa bienvenida con la que habría recibido en la boda. Me imaginé llegando al salón de fiestas, buscando torpemente mi nombre en una lista. Recibiendo un saludo apresurado de mis padres y una sonrisa forzada de Sofía antes de que corriera a atender a algún invitado que ella consideraba más importante. Aquí, yo era el importante. Mi comodidad era la prioridad. Lo hemos ascendido a una de nuestras suites con piscina privada, cortesía del hotel, dijo el recepcionista, con una sonrisa que valía $1.000.000. Esperamos que disfrute de las vistas. Casi me río. ¿Ascendido? El universo parecía estar de mi lado. Un botones me acompañó a mi habitación. Bueno, llamarla habitación era un insulto. Era un apartamento de lujo. Un pasillo corto se abría a una sala de estar con un sofá blanco y cojines de color turquesa. Más allá, un dormitorio con una cama king size tan grande que parecía un continente, vestida con sábanas de un blanco segador. Y luego, estaba la pared de cristal. Un panel de vidrio de suelo a techo que se abría a una terraza privada. Dejé mi maleta en el suelo y caminé hacia el balcón, hipnotizado. La terraza era espaciosa, con 2 camastros y una pequeña mesa. Y a la derecha, hundida en la madera de la terraza, había una pequeña piscina infinita, cuyo borde de agua parecía fundirse directamente con el océano que se extendía hasta el horizonte. Apoyé las manos en la barandilla de cristal y respiré hondo. El aire era cálido, salado, limpio. El único sonido era el murmullo rítmico de las olas rompiendo suavemente en la playa de arena blanca que estaba debajo. En ese preciso instante, en algún lugar de la ruidosa y contaminada Ciudad de México, mi familia estaba inmersa en el caos pre-boda. Mi madre, probablemente, estaría discutiendo con la maquillista. Mi padre estaría sudando en su traje, preguntándose si el bar sería abierto o de pago. ¿Y Sofía? Sofía estaría mirándose al espejo, convencida de que era el centro del universo. Saqué mi teléfono del modo avión solo por un momento.
Era hora del segundo ataque. Tomé una foto panorámica desde mi balcón, capturando la piscina privada, los camastros y el mar turquesa. La luz del atardecer pintaba el cielo de tonos naranjas y morados. Era una imagen insultantemente perfecta. La publiqué con un pie de foto que había estado ensayando en mi cabeza. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Preferiblemente una que da a una suite con piscina privada y margaritas ilimitadas. Almohadilla viviendo la buena vida. Etiqueté la ubicación del resort, para que no quedara ninguna duda. Sabía que la foto llegaría a ellos. Sabía que, en medio de su celebración, alguien se la mostraría a Sofía en su teléfono. Y por un instante, su día perfecto se vería empañado por la imagen de mi felicidad. Una felicidad que existía no a pesar de ella, sino gracias a ella. Gracias a su desprecio, a su crueldad casual. Y, sinceramente, esperaba que le doliera. Quería que sintiera, aunque fuera una fracción, del dolor y la humillación que yo había sentido al leer su mensaje. Quería que entendiera lo que se siente ser excluido, ser considerado un pensamiento secundario. Conecté el teléfono al wifi del hotel y las notificaciones empezaron a llegar en cascada. Mensajes de amigos, algunos divertidos, otros preocupados. No manches, Leandro. ¿Qué hiciste? Eso es vivir. Invita a la próxima. Oye, ¿todo bien con tu familia? Y luego, el mensaje que esperaba. De mi prima Valeria. Acabo de ver tu última foto. Y jajajaja. Eres un genio del mal. Sofía la vio. Te juro que por un segundo pensé que le iba a dar un infarto al vestido de novia. Su cara fue épica. Una sonrisa maliciosa se dibujó en mi rostro. Misión cumplida. Apagué el teléfono y lo guardé en un cajón. No lo iba a necesitar por un tiempo. Me quité la ropa de viaje, me puse el traje de baño que venía en la maleta y me metí en mi piscina privada. El agua estaba a la temperatura perfecta. Me apoyé en el borde, mirando el horizonte, mientras el sol se hundía lentamente en el mar. Llamé al servicio de habitaciones y pedí una margarita. Doble. Mientras esperaba mi bebida, pensé en la palabra que mi madre había usado, exagerando. Quizás tenía razón. Quizás estaba exagerando. Pero, ¿sabes qué? Se sentía increíblemente bien. Por primera vez en mi vida, mi exageración no era una fuente de ansiedad o conflicto, sino de una paz profunda y absoluta. El infierno de ellos era mi paraíso. Y apenas estaba empezando a disfrutarlo. El primer día completo en el resort fue una sinfonía de autocomplacencia. Me desperté sin alarma, con el único sonido del mar como despertador. Pedí el desayuno a la habitación, chilaquiles con huevo, un plato de frutas tropicales tan frescas y coloridas que parecían joyas, y un café que arruinó para siempre cualquier otro café que pudiera tomar en mi vida. Comí en el balcón, en bata, sintiéndome como un emperador romano. Pasé la mañana alternando entre mi piscina privada y el mar. El agua salada me limpió no solo la piel, sino también el alma. Floté de espaldas, mirando el cielo azul sin nubes, y sentí como las capas de estrés y resentimiento acumuladas durante años se disolvían lentamente. No había correos que contestar, ni llamadas que hacer, ni problemas de nadie más que resolver. Solo existía el sol, el agua y el presente. Por la tarde, me instalé en un camastro junto a la piscina principal, una enorme laguna de agua cristalina con un bar en el centro. Pedí un mojito y abrí un libro que llevaba meses queriendo leer. Cada vez que sentía una punzada de culpa, una vocecita en mi cabeza que me decía que estaba siendo egoísta, la ahogaba con un sorbo de mi bebida. Fue entonces cuando los vi. Era una familia. Un padre, una madre y dos hijos, un chico y una chica, probablemente adolescentes. Estaban jugando en la piscina, riendo, salpicándose agua. El padre levantó a la madre en brazos y la tiró al agua, y ella emergió riendo a carcajadas. El hermano le hizo una llave de lucha libre a su hermana, y ambos terminaron hundiéndose en un torbellino de risas y burbujas. Era una escena idílica, casi un cliché de folleto turístico. Pero me golpeó con una fuerza inesperada. De repente, mi paraíso se sintió un poco vacío.
La imagen de esa familia feliz me transportó a mi propia infancia. A los veranos en que Sofía y yo éramos inseparables. A las guerras de agua en el jardín, a las tardes construyendo fuertes con sábanas en la sala. Éramos un equipo. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Fui yo? ¿Fue ella? ¿Fueron nuestros padres, con su favoritismo apenas disimulado hacia la princesa de la casa? Una ola de melancolía me invadió, tan fría como el hielo de mi mojito. Miré el mar, el cielo perfecto, el lujo que me rodeaba, y me sentí profundamente solo. La voz de mi madre resonó en mi cabeza: estás rompiendo a la familia. ¿Era eso lo que estaba haciendo? ¿Estaba siendo tan cruel y egoísta como ellos? Mi rebelión, mi justicia poética, ¿no era más que una versión sofisticada de la misma toxicidad que yo pretendía combatir? Por un instante, sentí el impulso de coger el teléfono, de llamar a mi madre, de disculparme. De decirles que era una broma, que los quería, que volvería a casa para ser el de siempre, el buen Leandro. Cerré los ojos, sintiendo el peso de casi 40 años de condicionamiento. El deber. La responsabilidad. La paz a cualquier precio. Fue entonces cuando sentí una vibración en la bolsa de mi short. Mi teléfono. Lo había puesto en silencio, pero la vibración seguía activa. Lo saqué, con el corazón latiendo un poco más rápido. Era un mensaje de Elena. Pensando en ti. Espero que estés bebiendo algo con una sombrillita. Te mando una foto de tu tesoro de pirata. Debajo del texto, había una foto de mi hija Valeria. Estaba sentada en el suelo de la sala, con una caja de cartón en la cabeza a modo de sombrero pirata y un rollo de papel de cocina como catalejo. Sonreía con esa alegría pura y sin filtros que solo los niños poseen. Y de repente, todo volvió a tener sentido. Mi familia no era la que estaba implosionando a kilómetros de distancia. Mi familia estaba aquí, en esta foto. Era mi esposa, que me apoyaba incondicionalmente. Era mi hija, que merecía un padre que se respetara a sí mismo. Mi deber no era con ellos. Mi deber era con ellas. Y conmigo mismo. La duda se disipó como la niebla matutina. Lo que estaba haciendo no era un acto de egoísmo, era un acto de preservación. Estaba trazando una línea en la arena, no solo por las heridas del pasado, sino por el futuro de la familia que yo había elegido construir. No podía enseñarle a mi hija a exigir respeto si yo no era capaz de exigirlo para mí. Respondía Elena. Estoy bebiendo algo con 2 sombrillitas. Digna de un capitán pirata. Dals un beso enorme. Las amo. Guardé el teléfono y miré de nuevo a la familia que jugaba en la piscina. Ya no sentía envidia, sino una especie de compasión. Su felicidad parecía genuina, pero ¿quién sabe qué dramas se escondían debajo de la superficie? Todas las familias los tienen. La diferencia es cómo los manejas. Si los enfrentas con honestidad o si los barres debajo de la alfombra hasta que la montaña de basura es tan grande que ya no puedes abrir la puerta. Mi familia había elegido la segunda opción durante décadas. Y yo acababa de prenderle fuego a la alfombra. Levanté mi vaso vacío y pedí otro mojito. Esta vez, sin hielo. Y sin dudas. La tarde se deslizó hacia la noche en una bruma de sol, cloro y ron. Decidí que ya había tenido suficiente introspección por un día. Mi momento de duda había pasado, y había salido de él con una resolución aún más fuerte. Mi lugar estaba aquí, en este paraíso autoimpuesto. Cené en uno de los restaurantes del resort, uno de fusión asiática con mesas al aire libre, rodeadas de antorchas y el sonido de una cascada cercana. Comí despacio, saboreando cada bocado de sushi, cada sorbo de sake. Era la primera vez en años que cenaba completamente solo sin sentirme apurado o incómodo. Era una cita conmigo mismo, y me estaba tratando como me merecía. Mientras comía, me permití un pequeño capricho. Encendí el teléfono, pero no para revisar mensajes. Abrí Instagram y busqué el perfil de Sofía. Estaba configurado como privado, pero teníamos muchos amigos en común. Busqué el perfil de una de sus damas de honor, una chica a la que apenas conocía pero que sabía que era adicta a publicar todo.
Bingo. Su perfil era público. Y las historias eran un torrente de contenido de la boda. Vi clips cortos y borrosos de la ceremonia. Sofía, con su vestido blanco y esponjoso, sonriendo a la cámara. Marco, su ahora esposo, luciendo un poco rígido en su traje. Vi fotos del brindis, de los centros de mesa, del baile de los novios. Todo parecía perfecto. Dolorosamente, irritantemente perfecto. Una producción de alto presupuesto diseñada para Instagram. Por un momento, sentí una punzada. La punzada del excluido, del que ve la fiesta desde afuera. Ahí estaban todos, mis padres, mis tíos, mis primos. Riendo, bailando, celebrando. Creando un recuerdo familiar del que yo había sido deliberadamente amputado. Pero entonces me fijé más. Miré más allá de las sonrisas forzadas y los filtros favorecedores. En un video del baile, vi el rostro de mi madre. No parecía feliz. Parecía tensa, con la mandíbula apretada, escaneando la habitación como si buscara algo. O a alguien. En una foto grupal, vi a mi padre en una esquina, con la mirada perdida, sosteniendo su copa como si fuera un ancla. No estaba participando en la alegría. Solo estaba, presente. Y Sofía, en cada foto, en cada video, estaba actuando. Posando. Proyectando una imagen de felicidad estática que no se sentía del todo real. Había una tensión en su sonrisa, una rigidez en su postura. Era una novia interpretando el papel de su vida. Cerré la aplicación. No sentía envidia. Sentía una extraña mezcla de lástima y alivio. Alivio de no estar allí, atrapado en esa farsa. Lástima por ellos, por necesitar tanto esa validación externa, por valorar más la apariencia de una familia feliz que la felicidad real de sus miembros. Terminé mi cena, pedí un postre decadente de chocolate y volví a mi suite. La noche era perfecta. La luna llena se reflejaba en el mar, creando un camino de plata sobre las olas. Me senté en mi balcón, escuchando el silencio, sintiéndome a 1.000.000 de kilómetros de distancia de su ruido. Fue entonces cuando mi teléfono, que había dejado sobre la mesa, empezó a vibrar. Al principio, lo ignoré. Sería otro mensaje de un amigo curioso. Pero la vibración no se detuvo. Se convirtió en un zumbido frenético, insistente. Una llamada. Luego otra. Y otra. Miré la pantalla. Mamá. Papá. Tía Gloria. Sofía. Era una ofensiva coordinada. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. ¿Qué demonios estaba pasando? La boda ya habría terminado. ¿Por qué esta repentina urgencia? Dejé que las llamadas se fueran al buzón de voz. No iba a ceder. Pero entonces, llegó un torrente de mensajes de texto. Mamá, Leandro, contesta el teléfono. Es una emergencia. Sofía, ¿dónde estás? Te necesito. Por favor, contesta. Papá, hijo, llama a tu madre. Es importante. Emergencia. Te necesito. Las palabras clave de mi vida. Las sirenas que siempre me hacían salir corriendo, sin importar lo que estuviera haciendo. Dudé. Una parte de mí, el viejo Leandro, quería llamar. Quería saber qué pasaba. Quería, a pesar de todo, asegurarse de que estuvieran bien. Pero otra parte, la nueva, la que estaba aprendiendo a valorarse, se resistió. No es tu problema, me dije. Te excluyeron. Te dejaron claro que no eras parte de esto. Y entonces, llegó el mensaje que cambió todo. No era de mi familia directa. Era de mi prima Valeria. Primo, no vas a creer lo que acaba de pasar. Tienes que llamarme. Esto es mejor que una telenovela. La curiosidad, esa vieja traidora, me ganó la partida. Había algo en el tono de Valeria, una mezcla de schadenfreude y emoción genuina, que me dijo que esto no era un simple drama familiar. Esto era algo grande. Me levanté, caminé hacia el minibar y me serví un whisky solo. Me senté en el sofá,
tomé un sorbo largo y le devolví la llamada a mi prima. ¿Bueno? Contestó ella al primer timbrazo, su voz un susurro excitado. Valeria, soy Leandro. ¿Qué demonios está pasando? Mi teléfono está a punto de explotar. Al otro lado de la línea, escuché una risita que era pura malicia. Primo, ¿estás sentado? Porque te juro que te vas a caer de espaldas. Tomé otro sorbo de whisky. Estoy sentado. Dispara. Ok, ¿recuerdas la boda perfecta de la princesa Sofía? Vagamente, dije, con sarcasmo. Bueno, pues acaba de implosionar. De la manera más espectacular que te puedas imaginar. Me incliné hacia adelante, con el vaso de whisky detenido a medio camino de mis labios. ¿A qué te refieres con implosionar? Valeria soltó una carcajada. Me refiero a que el novio, Marco, acaba de abandonar a Sofía. En medio de la recepción. Frente a 200 invitados. El hielo de mi vaso tintineó. El silencio en mi suite de lujo se volvió denso, pesado. Y entonces, una lenta, amplia y absolutamente gloriosa sonrisa se extendió por mi rostro. El universo no solo estaba de mi lado. Me estaba enviando un regalo de bodas. El mejor regalo de bodas posible. Repite eso, dije, aunque la había escuchado perfectamente. Solo quería saborear las palabras de nuevo. ¿Qué Marco la dejó? Exclamó Valeria, su voz vibrando de emoción. Plantada. En plena fiesta. Fue de película, primo. Me recosté en el sofá, el whisky ardiendo gratamente en mi garganta. Una risa profunda y genuina brotó de mi pecho. No pude evitarlo. Era una risa de incredulidad, de alivio, de una justicia cósmica tan perfecta que parecía escrita por un guionista de Hollywood. No te creo, dije, todavía riendo. Te lo juro por mi vida. Estoy escondida en el baño de mujeres para poder hablar contigo. Afuera es un manicomio. Tu mamá está tratando de controlar la situación, pero parece un pollo sin cabeza. Tu papá se quiere morir. Y Sofía, bueno, Sofía tuvo un colapso nivel Chernóbil. Pero, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pregunté, tratando de recomponerme. Necesitaba los detalles. Todos los detalles jugosos. Ok, prepárate, dijo Valeria, bajando la voz a un susurro conspirador. Todo iba bien, ¿sabes? La ceremonia, las fotos, el brindis, todo el teatro de siempre. Pero durante la cena, noté que Marco estaba raro. Muy callado, con la mandíbula apretada. Sofía no se daba cuenta, estaba demasiado ocupada saludando a la gente y posando para las fotos. Después del primer baile, se fueron a sentar a la mesa principal. Y ahí fue cuando empezó. No sé qué le dijo él, pero la cara de Sofía se transformó. Empezaron a discutir. Al principio en voz baja, pero luego el volumen fue subiendo. Podíamos verlos gesticular. Sofía negaba con la cabeza, casi llorando. Marco se veía, furioso. Hice una pausa, visualizando la escena. La mesa de los novios, el centro de atención, convirtiéndose en un campo de batalla silencioso. Y entonces, continuó Valeria, su voz acelerándose, Marco se levantó. De golpe. Tiró la servilleta sobre la mesa. Se inclinó y le dijo algo al oído a Sofía. No sé qué fue, pero la cara de ella se puso blanca como el papel. Y entonces, él simplemente se dio la vuelta y empezó a caminar hacia la salida. ¿Así nada más? Así nada más. La gente se quedó helada. La música seguía sonando, pero nadie bailaba. Todos estaban mirando. Sofía se quedó sentada por un segundo, como si no pudiera procesarlo. Luego se levantó y corrió tras él, gritando su nombre. Lo alcanzó cerca de la puerta. Valeria hizo una pausa dramática. Podía oír el eco de las voces y la música a través de su teléfono. Y la apremié. Y ahí fue el verdadero espectáculo. Ella intentó agarrarlo del brazo, pero él se zafó. Y entonces, con todo el mundo mirando,
él dijo algo que creo que nadie olvidará. Lo dijo lo suficientemente alto como para que la mitad del salón no oyera. ¿Qué dijo? Dijo, no me voy a casar con una mentirosa y una estafadora. Arregla tu propio desastre. Y se fue. Salió por la puerta y no miró atrás. Mentirosa y estafadora. Las palabras resonaron en mi cabeza. De repente, el recuerdo de la deuda de 80,000 pesos, la de la boutique, volvió a mí con una claridad cegadora. Valeria, empecé, una sospecha formándose en mi mente. ¿Sabes por qué discutían? ¿Cuál fue el problema? Ahí es donde se pone mejor, primo. Obviamente, después de que Marco se fue, todo explotó. Sofía empezó a gritar y a llorar, diciendo que él la había humillado. Pero el padre de Marco, que es un señor muy serio, se acercó a tu papá y le dijo, lo siento mucho, Roberto, pero mi hijo acaba de descubrir algo. Y tiene razón en estar furioso. ¿Descubrir qué? Parece ser, dijo Valeria, y pude sentir su sonrisa a través del teléfono, que nuestra primita Sofía tiene problemitas financieros. Unos problemitas bastante grandes. La boutique, susurré. ¿Tú sabías? Preguntó ella, sorprendida. Tengo una idea. Bueno, pues parece que le mintió a Marco. Le dijo que su negocio era un éxito, que era una empresaria talentosa. Pero la verdad es que está hasta el cuello de deudas. Y al parecer, el plan era que Marquito, el novio rico, pagara todo después de la boda. Alguien le filtró la información a Marco. Un correo anónimo, creo. Con estados de cuenta, cartas de cobradores, todo el paquete. Lo recibió esta misma tarde. Esperó a que terminara la ceremonia para no hacer un escándalo mayor, pero en la cena, la confrontó. Y ella, por supuesto, lo negó todo. Y ahí fue cuando él explotó. Me quedé en silencio, procesando la información. La audacia. La deshonestidad. No me sorprendía, no del todo. Conocía a mi hermana. Conocía su obsesión por las apariencias, su creencia de que las reglas no se aplicaban a ella. Pero mentirle así al hombre con el que se iba a casar, eso era un nuevo nivel de imprudencia. Y yo había sido parte de su red de mentiras. Al pagar su deuda anterior, al no decir nada, la había habilitado. Le había permitido creer que siempre habría alguien, un tonto como yo, para limpiar su desastre. Así que, por eso me necesitan, dije, más para mí que para Valeria. ¿A qué te refieres? Por eso mi teléfono está explotando. ¿Creen que yo puedo arreglar esto? Que puedo hablar con Marco, convencerlo, hacer que vuelva. Valeria soltó una carcajada amarga. Primo, no solo creen que puedes. Lo exigen. Tu madre le estaba diciendo a mi mamá hace un rato, esto es culpa de Leandro. Si él hubiera estado aquí, esto no habría pasado. Él sabe cómo hablar con la gente, él lo habría calmado. La ironía era tan densa, tan pesada, que casi podía tocarla. Me habían excluido de la celebración, pero ahora me culpaban por la catástrofe. Me habían tratado como a un cero a la izquierda, pero ahora esperaban que fuera su superhéroe. Terminé mi whisky de un solo trago. El fuego en mi garganta no era nada comparado con el que sentía en mi pecho. Pero no era ira. Era una especie de euforia fría y lúcida. Gracias por la información, prima, dije, mi voz tranquila. Me has dado el mejor regalo de bodas que podría haber pedido. De nada, primo. Disfruta de la función. Y por favor, no contestes ese teléfono. Te lo mereces. No te preocupes, dije, con una sonrisa que ella no podía ver. No tengo la menor intención de hacerlo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del mar. El drama de mi familia se sentía lejano, como una tormenta en un país distante. Ellos habían creado su propio infierno. Y yo, por primera vez, no iba a ser el que lo sacara de él. Después de colgar con Valeria, me quedé sentado en el sofá durante un largo rato, simplemente saboreando el momento. El silencio de mi suite era un contrapunto perfecto al caos que mi prima me había descrito.
Imaginé la escena en el salón de fiestas, la música interrumpida, los invitados susurrando, mi madre al borde de un ataque de nervios, y Sofía, la princesa destronada, en el centro de su propio desastre. La imagen era tan vívida y tan satisfactoria que sentí la necesidad de compartirla. Llamé a Elena. ¿Estás despierta?, pregunté. Para ti, siempre, respondió, su voz somnolienta pero cálida. ¿Pasa algo? Tengo noticias. Siéntate, si no lo estás ya. Le conté todo, palabra por palabra, lo que Valeria me había dicho. La huida de Marco, la mentira de la deuda, el colapso público de Sofía. Mientras hablaba, escuché a Elena pasar de la sorpresa a una risa ahogada, y finalmente a una carcajada abierta y liberadora. No te puedo creer, exclamó, riendo. Es perfecto. Es el karma en su forma más pura y hermosa. ¿Verdad que sí?, dije, sonriendo. Pero espera, que se pone mejor. ¿Aún hay más? Según Valeria, mi madre ahora está diciéndole a todo el mundo que la culpa es mía. Que si yo hubiera estado allí, nada de esto habría pasado. La risa de Elena se detuvo abruptamente. ¿Es en serio?, dijo, su tono ahora helado. Después de excluirte, de tratarte como basura, ¿ahora tienen el descaro de culparte por no estar allí para ser su maldito conserje emocional? Esa es mi familia, mi amor. Predeciblemente tóxica. Son increíbles, murmuró ella. Simplemente increíbles. ¿Y qué vas a hacer? Absolutamente nada, dije, y el simple hecho de pronunciar esas palabras me llenó de poder. Voy a pedir otro whisky, voy a poner música y voy a brindar por la mejor decisión que he tomado en mi vida. Ese es mi hombre, dijo ella, y pude sentir su orgullo a través del teléfono. Disfrútalo. Disfruta cada segundo. Te lo has ganado a pulso. Colgamos, y seguí mi propio consejo. Puse una playlist de jazz suave en el altavoz Bluetooth de la habitación. Me serví otro whisky. Y me senté en el balcón, mirando la luna. Mi teléfono volvió a vibrar. Era un número desconocido. Lo ignoré. Luego otro. Y otro. Estaban intentando contactarme por todos los medios. Era casi cómico. Durante años, yo había sido el que iniciaba las llamadas, el que preguntaba cómo estaban, el que se preocupaba. Ahora que los papeles se habían invertido, no sabían cómo manejarlo. Por pura curiosidad masoquista, decidí escuchar los mensajes de voz que se habían acumulado. El primero era de mi madre. Su voz era un torbellino de pánico y furia. Leandro, no sé a qué estás jugando, pero este no es momento para tus berrinches. Tu hermana está devastada. Devastada. ¿Me oyes? Necesitamos que vuelvas. Ahora mismo. La familia tiene que estar unida en momentos como este. Berrinches. Unida. Borré el mensaje. El siguiente era de Sofía. Era casi ininteligible, una mezcla de sollozos, gritos y mocos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Se supone que eres mi hermano. Te odio. Te necesito. Y llama a Marco. Tú tienes que arreglarlo. Clic. Borrado. La misma cantinela de siempre. Yo tenía que arreglarlo. El tercer mensaje me hizo reír a carcajadas. Era de mi tío Roberto. Sobrino, decía su voz grave y tranquila, acabo de oír a tu abuela decirle a Sofía que esto es un castigo divino por no haberte invitado. Dijo que ofendiste a los santos y por eso el novio se espantó. Casi me atraganto con el canapé. Sigue disfrutando. Te lo mereces. Ese mensaje sí lo guardé. Era un pequeño tesoro de validación. Me recosté en el camastro, sintiendo la brisa del mar en mi rostro. La rabia inicial que había sentido días atrás se había transformado en algo mucho más tranquilo y poderoso, la indiferencia. Su drama, su caos, su teatro del absurdo, ya no me pertenecía. Yo me había despedido de ese circo.
Y mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus propias acciones, yo estaba aquí, en mi fortaleza de soledad, a salvo y en paz. La ironía final llegó en forma de un último mensaje de texto, esta vez de un primo con el que apenas hablaba. Oye, Leandro. Tu mamá está organizando una intervención familiar de emergencia para mañana. Dice que tienen que rescatar a Sofía. Solo para que sepas. Una intervención. ¿Para rescatarla de qué? ¿De su propia deshonestidad? ¿De su arrogancia? Querían jugar a los salvadores, pero el único salvavidas que conocían, el que siempre habían usado y desechado, estaba flotando felizmente en el Caribe. Sonreía a la oscuridad. Que hicieran su intervención. Que hablaran, que gritaran, que se culparan unos a otros. Su mundo se estaba desmoronando, y yo tenía un asiento en primera fila para ver el espectáculo. Y la vista era espectacular. La noche avanzaba, pero mi teléfono no descansaba. Era como un animal herido, vibrando y encendiéndose a intervalos irregulares. Había bloqueado a mi madre y a Sofía, pero el resto de mi familia parecía haberse embarcado en una cruzada para contactarme. Tías, tíos, primos, todos parecían pensar que tenían el derecho de exigirme una respuesta. Decidí ignorarlos a todos. Me puse los auriculares, subí el volumen de mi playlist de jazz y me concentré en el sonido del saxofón y el murmullo del mar. Pero la curiosidad es una bestia persistente. Después de un rato, no pude resistirme. Quería ver hasta dónde llegaría su desesperación. Desbloqueé el teléfono y revisé la lista de llamadas perdidas. Era impresionante. Parecía el tablero de una centralita telefónica en crisis. Y entonces, vi algo que me llamó la atención. Un mensaje de voz de un número que no tenía bloqueado, el de mi padre. Mi padre y yo teníamos una relación, distante. Él era un hombre de la vieja escuela, de pocas palabras, que creía que el trabajo de un padre era proveer, no sentir. Rara vez intervenía en los dramas familiares, prefiriendo mantenerse al margen y dejar que mi madre manejara las cosas. Que él me llamara era inusual. Que me dejara un mensaje de voz era prácticamente un evento histórico. Con una extraña mezcla de aprensión y curiosidad, le di a reproducir. La voz de mi padre sonaba cansada. Derrotada. Leandro, empezó, y hubo una larga pausa. Escucha, sé que estás enojado. Y tienes tus razones. Tu madre y tu hermana, a veces no piensan bien las cosas. Me quedé helado. ¿Era aquello, una disculpa? ¿O al menos el fantasma de una? Pero esto se ha salido de control, continuó, su voz apenas un murmullo. Sofía está destrozada. Nunca la había visto así. Y tu madre no sabe qué hacer. Está hablando de que la reputación de la familia está en juego. Ah, ahí estaba. La reputación. El qué dirán. Siempre se reducía a eso. No te pido que vuelvas, dijo, y eso sí me sorprendió. Sé que no lo harás. Pero, ¿podrías al menos llamarla? ¿A tu hermana? Quizás si oye tu voz, no sé. Solo, piénsalo. Es tu única hermana. Colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo un torbellino de emociones. La súplica de mi padre, tan torpe y tan inusual, me había afectado más que los gritos de mi madre o los sollozos de mi hermana. Porque en su voz, por primera vez, escuché algo parecido al arrepentimiento. Y por un momento, un estúpido y fugaz momento, consideré hacerlo. Consideré llamar a Sofía. No para arreglar nada, sino solo, para escuchar. Para ser, por última vez, el hermano mayor. Fue entonces cuando llegó el siguiente mensaje. Era un WhatsApp de Sofía. Debió haber usado el teléfono de algún primo para enviármelo. El mensaje no contenía palabras. Solo una foto. Era una foto de ella. Estaba sentada en el suelo de lo que parecía ser la suite nupcial, todavía con su vestido de novia, ahora arrugado y manchado. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas, su cabello desordenado.
Sostenía una copa de champán a medio vaciar en una mano y miraba a la cámara con una expresión de autocompasión tan exagerada que parecía sacada de una telenovela barata. Era una obra de arte de la manipulación. Cada detalle estaba diseñado para provocar lástima, para generar culpa. Era una súplica visual, un intento desesperado de arrastrarme de vuelta a su órbita de drama. Y funcionó. Pero no de la manera que ella esperaba. Al ver esa foto, cualquier atisbo de compasión que la llamada de mi padre había despertado en mí se evaporó. Se convirtió en una ira fría y cristalina. Porque en esa imagen no vi a una víctima. Vi a una actriz. Vi a la misma persona que, sin una pizca de remordimiento, me había apuñalado por la espalda. Vi a la persona que me había mentido, que me había usado, que me había descartado como si fuera basura. Su dolor no era genuino. Era el berrinche de una niña malcriada a la que le habían quitado su juguete nuevo. No estaba triste por haber perdido a Marco. Estaba furiosa por haber perdido su boda de ensueño, su estatus, su oportunidad de presumir. Y ahora, quería usarme a mí como pañuelo de lágrimas. Como el conserje emocional que vendría a limpiar su desastre. Abrí la conversación de WhatsApp. Empecé a escribir una respuesta furiosa, una letanía de todos sus pecados, de todas las veces que me había fallado. Pero me detuve. ¿Para qué? ¿Para darle la satisfacción de una reacción? ¿Para engancharme en otra pelea inútil? No. Ella no merecía mi ira. No merecía nada de mí. Borré el texto. En su lugar, busqué en mi galería de fotos. Encontré la que me había tomado esa tarde, yo, en la piscina infinita, con mi mojito en la mano, sonriendo al sol. Se la envié. Sin una sola palabra. Luego, abrí la información del contacto y, con un placer casi pecaminoso, pulsé el botón de bloquear. Me recosté, sintiendo una calma absoluta. La súplica tóxica había fracasado. El chantaje emocional había sido devuelto al remitente. El telón había caído sobre mi participación en su drama. Y yo, por fin, era libre. La mañana siguiente me desperté sintiéndome absurdamente ligero. Era como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que llevaba. El peso de la obligación, de la culpa, de la responsabilidad no solicitada. El sol se filtraba por las cortinas, prometiendo otro día perfecto. Pedí el desayuno a la habitación y, mientras esperaba, me permití un último acto de voyeurismo. Encendí el teléfono. La avalancha de notificaciones fue instantánea. Pero esta vez, no me molestaron. Las leí con la distancia clínica de un antropólogo estudiando una tribu extraña. Había más llamadas perdidas, más mensajes de texto suplicantes y furiosos. Y luego, un correo electrónico. De mi madre. El asunto era, por el amor de Dios, Leandro. El correo era largo, una diatriba incoherente sobre la familia, el deber, la decencia y cómo yo carecía de todas esas virtudes. Me acusaba de ser cruel, de regodearme en el dolor de mi hermana. Incluía frases como no sé en qué te he fallado como madre y tu padre y yo estamos avergonzados. Leí el correo entero, sin parpadear. Y cuando terminé, no sentí nada. Ni rabia, ni dolor, ni culpa. Solo un vacío. Un reconocimiento de que la mujer que había escrito esas palabras y yo vivíamos en universos emocionales diferentes. Ella nunca entendería mi perspectiva. Y yo, finalmente, había dejado de necesitar que lo hiciera. Borré el correo. Fue entonces cuando vi un mensaje de Valeria. Primo, tienes que ver esto. Es la publicación de Sofía de esta mañana. Adjuntaba una captura de pantalla. Era una publicación larga y lacrimógena en Instagram, acompañada de la foto de ella llorando con el vestido de novia. En el texto, hablaba de traición, de corazones rotos y de cómo en los momentos más oscuros, descubres quién está realmente a tu lado. Terminaba con una frase que era una obra maestra de la agresión pasiva: agradezco a la familia y amigos que sí se han preocupado. A los que no, espero que nunca sientan un dolor como este. Era tan transparente, tan manipulador, que casi me dio lástima. Casi. Le respondí a Valeria,
gracias por el parte meteorológico. Parece que la tormenta de autocompasión continúa. Ella respondió con un emoji de carita riendo a lágrima viva. ¿Y lo que falta? Por cierto, el plan de la intervención familiar sigue en pie. Planean emboscarte en cuanto vuelvas. Solo para que te prepares. Emboscada. Sonreí. Asumían que yo volvería, que me sometería a su juicio. Asumían que, después de unos días de berrinche, yo volvería a mi papel de siempre. Qué equivocados estaban. Dejé el teléfono sobre la cama. Mi desayuno llegó, una torre de hot cakes con frutos rojos y un capuchino con un corazón dibujado en la espuma. Lo coloqué en la mesita del balcón, con el mar turquesa de fondo. Saqué mi laptop. Abrí el sitio web de la aerolínea. Busqué mi reserva. Y con 3 clics, cambié mi vuelo de regreso. No para la semana siguiente, sino para la de después. Luego, abrí el sitio web del hotel y extendí mi estancia por 7 noches más. Una oleada de poder puro y sin adulterar me recorrió. Esto ya no era una reacción a su ofensa. Esto era una elección activa. Estaba eligiendo mi paz. Estaba eligiendo mi felicidad. Estaba eligiendo mi libertad. Antes de apagar el teléfono y la computadora para sumergirme de lleno en mi semana extra de paraíso, realicé un último acto. Tomé una foto de mi desayuno perfecto en el balcón. La publiqué en Instagram. El pie de foto fue simple: he decidido extender mi sentencia en el paraíso. Hay decisiones que no se pueden tomar a la ligera. Almohadilla paz mental, almohadilla modo avión activado. Luego, entré a mi lista de contactos y, uno por uno, bloqueé a todos los miembros de mi familia que me habían estado acosando. Mi padre, mis tías, mis tíos, mis primos. Todos, excepto Valeria y el tío Roberto. Fue como podar un árbol muerto. Doloroso, pero necesario para que las partes sanas pudieran crecer. Apagué el teléfono. Lo guardé en la caja fuerte de la habitación. No lo volvería a encender hasta el día de mi regreso. Me senté, tomé un sorbo de mi capuchino y di un bocado a mis hot cakes. Estaban deliciosos. Afuera, el sol brillaba. El mar susurraba. Y yo, por primera vez en mi vida, era completamente, absolutamente, gloriosamente libre. Pasaron 10 días. 10 días de un silencio bendito, ininterrumpido. 10 días en los que mi única preocupación era decidir si quería leer junto a la piscina o directamente en la playa. 10 días de ceviche, siestas por la tarde y puestas de sol que te rompían el corazón de tan hermosas. Durante esos 10 días, no pensé en mi familia. O, si lo hacía, era con la distancia de alguien que lee una noticia sobre un país lejano. Su drama, su toxicidad, su caos, todo eso pertenecía a otro mundo, a otra vida. Una vida que yo había decidido dejar atrás. El día de mi regreso, sentí una punzada de aprensión. Volver a la Ciudad de México significaba volver a la realidad. Pero era una aprensión diferente a la de antes. No era miedo. Era preparación. Como un soldado que se prepara para entrar en territorio conocido pero potencialmente hostil. Aterricé por la noche. No le había dicho a nadie la nueva fecha de mi llegada, excepto a Elena. Cuando salí por la puerta de llegadas, la vi esperándome. Su sonrisa era mi verdadero hogar. Nos abrazamos durante un largo rato, en medio del torbellino de gente. Te extrañé, le susurré al oído. Y yo a ti, respondió ella. ¿Cómo estuvo tu sentencia? Liberadora, dije, y era la palabra exacta. En el coche, de camino a casa, encendí mi teléfono por primera vez en más de una semana. Esperaba un diluvio, pero lo que encontré fue un silencio casi total. Un par de mensajes de Valeria preguntando si estaba vivo, y uno del tío Roberto que decía simplemente: espero que hayas recargado las pilas. Las vas a necesitar. El resto, nada. El bombardeo se había detenido. Mi silencio había sido más elocuente que cualquier grito. Les había quitado su poder sobre mí, y sin ese poder, no sabían qué hacer. Llegamos a casa. La paz, la normalidad.
Valeria, mi hija, ya dormía. Entré en su cuarto y le di un beso en la frente. Olía a champú de manzanilla y a inocencia. Le dejé en su mesita de noche una caracola grande y pulida que había encontrado en la playa. Su tesoro de pirata. Esa noche, mientras yacía en mi propia cama, junto a mi esposa, me sentí un hombre diferente. El Leandro que se había ido a Cancún era un hombre al borde de un ataque de nervios, lleno de una ira justa pero caótica. El Leandro que había vuelto era, tranquilo. Fuerte. Dueño de sí mismo. Sabía que la guerra no había terminado. Solo había ganado una batalla importante. La confrontación era inevitable. Pero ahora, no le temía. Estaba listo. Pasó una semana. Una semana de una normalidad casi surrealista. Fui a trabajar, jugué con mi hija, cené con mi esposa. La tormenta parecía haberse disipado. No hubo llamadas, ni mensajes, ni visitas inesperadas. Era un silencio tenso, antinatural. La calma que precede al huracán. El huracán llegó un sábado por la tarde. Estábamos en el jardín trasero. Yo intentaba arreglar un columpio roto y Valeria me ayudaba pasándome las herramientas equivocadas. Elena leía un libro en una silla cercana. Era una escena de una domesticidad perfecta. Y entonces, sonó el timbre. Elena y yo intercambiamos una mirada. No esperábamos a nadie. Yo voy, dijo ella, dejando su libro. La vi caminar hacia la casa. Unos segundos después, regresó. Su rostro era una máscara impasible. Son ellas, dijo en voz baja. Tu madre y tu hermana. El corazón me dio un vuelco, una reacción pavloviana a años de drama. Pero lo controlé. Respiré hondo. Diles que pasen, dije, mi voz sorprendentemente firme. Elena asintió y volvió a entrar. Le dije a Valeria que fuera a su cuarto a jugar un rato. No quería que presenciara esto. Me levanté, me limpié las manos sucias en los vaqueros y caminé hacia la sala. Ahí estaban. Mi madre, de pie, con el bolso apretado contra su pecho como un escudo. Sofía, sentada en el borde del sofá, con la mirada perdida en la alfombra. Parecía más delgada, más pálida. La arrogancia que siempre la había caracterizado había sido reemplazada por una fragilidad hosca. Elena estaba de pie junto a la ventana, en silencio, una presencia de apoyo pero sin intención de intervenir. Esta era mi batalla. Bola, dije, rompiendo el silencio. Mi madre me fulminó con la mirada. Bola. ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de casi 3 semanas? ¿Después de lo que nos has hecho pasar? Empezaba la ofensiva de la culpa. Me preparé. No sé de qué hablas, mamá. Yo no les he hecho pasar nada. Estuve de vacaciones. Vacaciones. Espetó ella. Mientras tu única hermana sufría la peor humillación de su vida, tú estabas en una playa, burlándote de nosotros. Publicando tus fotos, presumiendo. Publiqué fotos de mi viaje, sí. No era mi intención burlarme. Aunque, pensándolo bien, ustedes se burlaron de mí primero al no invitarme a la boda, ¿no? Sofía levantó la vista por primera vez. Sus ojos estaban rojos e hinchados. No se trataba de ti, dijo, su voz un susurro quebrado. Era mi día. Y lo arruinaste. Casi me río. La lógica era tan retorcida, tan egocéntrica, que era casi admirable. ¿Yo lo arruiné? Pregunté, acercándome un poco. Corrígeme si me equivoco, pero yo estaba a 2000 kilómetros de distancia. Quien lo arruinó fue tu prometido. O, más exactamente, tus mentiras. La palabra mentiras pareció golpearla físicamente. Se encogió. Fue entonces cuando Sofía hizo lo que siempre hacía cuando se veía acorralada. Explotó. Y claro, para ti es fácil juzgar. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Tú, el Señor perfecto. Con tu trabajo perfecto, tu esposa perfecta, tu vida perfecta. Tú no sabes lo que es luchar. No sabes lo que es sentir que no eres suficiente.
Y ahí estaba. El núcleo de todo. La envidia, la inseguridad, el resentimiento que había estado supurando bajo la superficie durante años. No se trataba del dinero, ni de la boda. Se trataba de ella y de mí. La dejé desahogarse. La dejé gritar sobre lo injusta que era la vida, sobre cómo yo siempre lo había tenido todo fácil. No la interrumpí. Cuando finalmente se quedó sin aliento, con lágrimas de rabia corriendo por sus mejillas, me volví hacia mi madre. ¿Y tú, mamá? ¿Piensas lo mismo? ¿Piensas que mi vida ha sido fácil? Mi madre desvió la mirada. Yo solo sé que la familia debe apoyarse. Y tú nos abandonaste. Me acerqué a ella, mi voz tranquila, pero cargada con el peso de décadas de dolor. No tienes idea de cuánto me dolió, mamá. Y no por la fiesta. No por el dinero. Me dolió aquí, dije, señalando mi pecho. Me dolió darme cuenta de que para ti, para las dos, yo era, desechable. Un recurso. Una herramienta que se guarda en una caja y solo se saca cuando algo se rompe. ¿Sabes cuántas veces he cancelado planes con mi esposa, con mi hija, para ir a resolver uno de los problemitas de Sofía? ¿Sabes cuántas noches he pasado sin dormir, preocupado por sus deudas, por sus dramas? ¿Sabes lo que se siente darlo todo, una y otra vez, y recibir a cambio un mensaje de texto que te dice que no eres lo suficientemente importante para compartir su felicidad? El silencio en la habitación era absoluto. Elena seguía inmóvil junto a la ventana. Sofía me miraba con una expresión nueva, una que nunca había visto antes, la confusión. Como si estuviera escuchando mis palabras por primera vez. Se acabó, dije, y la palabra resonó con una finalidad absoluta. Se acabó. Mi papel en este drama ha terminado. Ya no soy el servicio de emergencias. Ya no soy el cajero automático. Ya no soy el terapeuta gratuito. Miré a Sofía. Te quiero, porque eres mi hermana. Pero no me gusta la persona en la que te has convertido. Y no voy a seguir permitiendo que tu toxicidad envenene mi vida y la de mi familia. Luego miré a mi madre. Y a ti, mamá, te quiero. Pero tienes que entender que ella, dije, señalando a Elena, y mi hija son mi prioridad. Mi paz mental es mi prioridad. Y si para mantener esa paz tengo que poner distancia, lo haré. Seguiremos siendo familia. Nos veremos en Navidad, en los cumpleaños. Pero mi tiempo, mi dinero y mi energía ya no están a su disposición. Resuelvan sus propios problemas. Aprendan a vivir con las consecuencias de sus actos. Es hora de crecer. Me quedé allí, de pie, en el centro de mi sala, sintiéndome más expuesto y más fuerte que nunca. Había dicho mi verdad. Sin gritos, sin insultos. Solo la verdad, desnuda y afilada. Isabel y Sofía se quedaron sin palabras. Sus tácticas habituales, la culpa, las lágrimas, la ira, no habían funcionado. Se encontraron con un muro de calma y resolución que no supieron cómo escalar. Mi madre fue la primera en moverse. Agarró su bolso, me lanzó una última mirada, una mezcla de rabia y una herida profunda, y caminó hacia la puerta. Vámonos, Sofía, dijo, con la voz quebrada. Sofía dudó por un instante. Me miró, y por un segundo, creí ver un atisbo de arrepentimiento en sus ojos. Pero fue solo un instante. Luego, su rostro se endureció de nuevo, y siguió a mi madre hacia la salida. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó no fue tenso. Fue un silencio limpio. Purificador. Elena se acercó y me tomó de la mano. No dijo nada. No tenía que hacerlo. Su presencia era todo el apoyo que necesitaba. Me quedé mirando la puerta cerrada, y supe que algo fundamental había cambiado para siempre. La dinámica de poder se había reescrito. Y yo, por fin, era el autor de mi propia historia. Han pasado 6 meses desde esa tarde. 6 meses de una paz que al principio se sentía extraña, casi antinatural, pero que poco a poco se ha convertido en mi nueva normalidad. Mi relación con mi madre y mi hermana es cordial. Distante.
Hablamos por teléfono una vez cada 2 o 3 semanas. Conversaciones breves, superficiales. Sobre el clima, sobre el trabajo. Nunca mencionamos lo que pasó. Es un territorio minado que ambas partes hemos acordado tácitamente no pisar. Nos vemos en las reuniones familiares obligatorias, como el reciente cumpleaños de mi padre. Intercambiamos saludos, sonrisas educadas y mantenemos una distancia segura. Sofía, según me contó Valeria, tuvo que vender su coche y mudarse a un apartamento más pequeño para empezar a pagar sus deudas. Está trabajando como asistente en una empresa, un golpe duro para su ego de empresaria. No sé si ha aprendido algo de todo esto. Quizás sí. Quizás no. Sinceramente, he dejado de preocuparme por ello. Su camino es suyo. A veces, por la noche, cuando todo está en silencio, siento una punzada de tristeza. La tristeza por la familia que podríamos haber sido y que nunca seremos. El duelo por la pérdida de una cercanía que, en retrospectiva, quizás nunca fue real. Pero entonces, miro a mi lado. Veo a Elena durmiendo plácidamente. O voy al cuarto de mi hija y la veo abrazada a su peluche, segura y en paz. Y sé que tomé la decisión correcta. Perdí una versión de mi familia, sí. Pero salvé a la mía. Salvé mi matrimonio de la erosión lenta del resentimiento. Y me salvé a mí mismo. Aprendí la lección más dura y más importante de mi vida, que a veces, el acto de amor propio más valiente y necesario es tener el coraje de trazar una línea y decir hasta aquí. Que la sangre te hace pariente, pero es la lealtad, el respeto y la reciprocidad lo que te hace familia. La paz tiene un precio. Y el mío fue aceptar que no puedo arreglar a todo el mundo, y que no es mi trabajo hacerlo. Mi trabajo es proteger mi propia paz. Y finalmente, después de casi 40 años, estoy en paz. Y ese, descubrí, es el único paraíso que realmente importa.